¿Hay acaso un silencio más denso que el que precede a la propia voz cuando ésta tiembla amenazando con quebrarse antes de nacer? Clara Vega creía que no. Lo sentía vibrar en la sala de conferencias de la vieja universidad madrileña, un espacio solemne, casi sagrado, con su artesonado de madera oscura y los retratos de académicos ilustres observándola desde las paredes con severa indiferencia. El aire olía a libros antiguos, a cera y a un leve rastro del café nervioso de la mañana. Era el último día del Congreso de Historia del Arte y su turno estaba a punto de llegar. En su mano apretaba con disimulo un pequeño azabache tallado, una higa que su abuela le había regalado para protegerla del mal de ojo y darle suerte. Ahora mismo necesitaba ambas cosas en abundancia. Su corazón, un tambor desbocado, golpeaba contra sus costillas. Repasó mentalmente por enésima vez las notas de su ponencia. La urdimbre invisible, ritos y saberes populares en la obra temprana de Maruja Mayo. Un tema que amaba, que había investigado con una pasión casi filial, pero que en aquel entorno se sentía diminuto, casi una osadía. Sofía, su amiga y colega, sentada a su lado, le dedicó una sonrisa tranquilizadora y un leve apretón en el brazo. Lo harás genial, Clara. Es un trabajo increíble. Clara intentó devolverle la sonrisa, pero solo logró una mueca tensa. Gracias, Sophie. Espero que ellos piensen lo mismo. Ellos. El tribunal invisible de miradas expertas, el juicio implacable de la academia. Y entonces, la voz del moderador llenó el espacio, una voz profunda, modulada, con un ligero acento que Clara no lograba identificar del todo, pero que sonaba exquisitamente culto. Era el profesor Karim El Amrani. Su figura era imponente, rondaría los 50 y muchos, con una elegancia natural que trascendía su impecable traje oscuro. Cabello entrecano, barba cuidadosamente recortada y unos ojos oscuros, penetrantes, que parecían haberlo leído todo, haberlo visto todo. Una leyenda en su campo, director de una prestigiosa fundación cultural, autor de ensayos que eran bibliografía obligada. Clara había devorado sus libros, admirando su erudición, su capacidad para tejer conexiones insospechadas entre épocas y estilos. Ahora, ese mismo hombre anunciaba su nombre. Y para cerrar esta mesa sobre nuevas perspectivas en el arte español del siglo XX, tenemos el placer de escuchar a la señorita Clara Vega, de la Universidad Complutense, quien nos presentará su investigación sobre... Hizo una pausa casi imperceptible, ajustándose las gafas de diseño con un gesto lento antes de leer el título de su ponencia. La urdimbre invisible, ritos y saberes populares en la obra temprana de Maruja Mayo. Señorita Vega, tiene la palabra. Clara se levantó, sintiendo las piernas como si fueran de algodón. El pequeño azabache seguía firme en su puño. Subió los 2 escalones que la separaban del atril y se enfrentó al micrófono y a la sala. Durante los siguientes 20 minutos, su voz, al principio un hilo tembloroso, fue ganando cuerpo. Habló de los bordados de la Sierra de Francia, de los romances olvidados de su tierra extremeña, de cómo esos elementos, esa cultura menor, tantas veces despreciada, se filtraban, a su entender, en los primeros cuadros de la pintora surrealista, otorgándoles una capa de significado más profunda, más conectada con el alma popular. Mostró imágenes, comparó motivos, citó testimonios. Se olvidó de sí misma, sumergida en la pasión por su tema. Por un momento, incluso creyó ver un atisbo de interés genuino en algunos rostros. Cuando terminó, un breve aplauso formal recorrió la sala. Clara bebió un sorbo de agua, el corazón aún acelerado, pero con una incipiente sensación de alivio. Lo había hecho. Ahora venía el turno de preguntas. Se preparó para defender sus argumentos, para debatir con datos y referencias. El profesor El Amrani tomó la palabra, su rostro enigmático. Gracias, señorita Vega, por su entusiasmo. La palabra entusiasmo en sus labios sonó casi como un eufemismo para ingenuidad. Clara sintió un escalofrío, una presentación sin duda sentida. Sin embargo, hizo una pausa dramática, paseando su mirada por la audiencia antes de clavarla de nuevo en ella. Me pregunto si este foro, dedicado al rigor académico y a las grandes corrientes del pensamiento estético, es el lugar más adecuado para ciertas sensibilidades populares. El silencio se hizo espeso, cortante. Clara sintió cómo la sangre abandonaba su rostro. El Amrani continuó, su voz ahora con un filo de acero envuelto en seda. Comprenda, señorita Vega, que el afecto por estas manifestaciones folclóricas, tan respetables en su ámbito, por supuesto, puede a veces nublar la perspectiva crítica necesaria para un análisis de esta envergadura.
La erudición requiere una cierta distancia, una objetividad que, me temo su enfoque, por momentos casi hagiográfico, no siempre demuestra. Quizás, para futuras investigaciones, debería considerar que el verdadero universalismo en el arte surge de un diálogo con las grandes tradiciones intelectuales y no tanto de un apego, por muy loable que sea, a lo puramente local o sentimental. Ciertas efusiones, aunque comprensibles, no siempre se traducen en el rigor cosmopolita que la academia actual exige. No había sido una pregunta, había sido una ejecución. Elegante, sutil, pero una ejecución al fin y al cabo. La estaba descalificando, no por la falta de datos o la debilidad de sus argumentos, sino por la naturaleza misma de su enfoque, por su origen implícito, por atreverse a traer lo popular a aquel templo de la alta cultura. La estaba tachando de provinciana, de sentimental, de no pertenecer. El rubor ascendió por el cuello de Clara, tiñendo sus mejillas de un rojo intenso que contrastaba dolorosamente con la palidez habitual de su piel. Sentía todas las miradas clavadas en ella. El nudo en su garganta era tan apretado que apenas podía respirar. Su mente, un torbellino de frases inacabadas, de justificaciones que no llegaban a articularse. Quería llorar, quería desaparecer, quería gritar que él no entendía nada, pero las palabras se ahogaban antes de nacer. Vio a Sofía, en la primera fila, mirándola con una mezcla de angustia y rabia impotente. El profesor Elambrani mantenía una expresión impasible, casi de aburrimiento educado, como si acabara de realizar una tarea necesaria pero ligeramente tediosa. Humillación. Era una ola helada que la recorría de pies a cabeza. Pensó en las noches en vela, en los libros devorados, en las entrevistas realizadas con tanto esfuerzo a ancianas de pueblos remotos para rescatar fragmentos de memoria. Pensó en la ilusión con la que había preparado aquella ponencia, creyendo sinceramente que aportaba algo nuevo, algo valioso. Y ahora todo aquello era reducido a efusiones sentimentales, a falta de rigor cosmopolita. Sintió el impulso de bajar la cabeza, de murmurar una disculpa por no haber estado a la altura, por haber malgastado el tiempo de tan ilustre audiencia con sus sensibilidades populares. Casi lo hizo. La costumbre de la modestia, la inseguridad sembrada durante años en entornos donde siempre se había sentido un poco fuera de lugar, tiraban de ella hacia abajo. Pero entonces su mano, aferrada al pequeño azabache, sintió la fría suavidad de la piedra, y con el tacto vino un torrente de imágenes, de recuerdos. La voz de su abuela Carmen, sentada al amor de la lumbre en la cocina de la casa del pueblo, desgranando historias de duendes y tesoros escondidos, mientras sus manos, expertas y arrugadas, remendaban una colcha. La historia de verdad, Clarita, le decía, no está solo en los libros gordos que lee tu padre. Está aquí, en las cosas que hacemos, en lo que cantamos, en lo que callamos. Recordó a su abuelo Mateo, el carpintero, cuyas manos encallecidas podían crear maravillas de un trozo de madera informe, silbando viejas coplas mientras trabajaba. El saber más grande es el que llevas en el corazón y en las manos, hija. No dejes que nadie te diga que eso vale menos. Y la dignidad silenciosa de sus padres, maestros de escuela rural, luchando cada día por sacar adelante a su familia, inculcándoles el amor por la cultura, sí, pero también el respeto por el trabajo honesto y la autenticidad. La única nobleza que importa, Clara, le había dicho su padre una vez, es la del trabajo bien hecho y el corazón limpio. No te achiques ante nadie que se crea más por tener más títulos o más dinero. Una oleada de algo parecido a la rabia, pero una rabia fría y clara, comenzó a disipar la niebla de la humillación. No era solo por ella. Era por ellos, por sus abuelos, por sus padres, por toda esa urdimbre invisible de saberes y sensibilidades que el profesor Elambrani acababa de despreciar con tanta elegancia. La idea de que esa riqueza, esa herencia que la constituía, fuera considerada menor, localista, sentimental, la hirió profundamente, pero también la ancló. No podía quedarse callada. No esta vez. Respiró hondo, 1, 2, 3 veces. Contó hasta 10, como le había enseñado su madre para los momentos de gran tensión. Levantó la cabeza lentamente. Sus ojos, que un momento antes amenazaban con desbordarse, ahora brillaban con una nueva determinación. Buscó la mirada del profesor Elambrani, que seguía observándola con esa displicente cortesía. Pidió la palabra con un gesto apenas perceptible de la mano. Su voz, cuando finalmente brotó, fue un susurro, pero un susurro que cortó el denso silencio de la sala. «Profesor Elambrani, ¿me permite una réplica?»
Él arqueó una ceja, sorprendido. Quizás esperaba lágrimas, una disculpa torpe o un silencio sumiso, pero no aquello, asintió con un gesto magnánimo, casi divertido. Por supuesto, señorita Vega. Faltaría más. Clara se aferró al atril como si fuera un mástil en medio de una tormenta. Su corazón seguía latiendo con fuerza, pero ahora era un ritmo de combate, no de pánico. Profesor El Amrani y estimados colegas, su voz comenzó a ganar firmeza. Agradezco la sinceridad de su comentario, profesor, y la oportunidad de clarificar algunos puntos. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. No iba a dejarse arrastrar por la emoción, no iba a caer en la trampa de la agresividad. Si él usaba la elegancia como arma, ella usaría la verdad sencilla. Es cierto que mi perspectiva, como usted ha señalado, nace de un lugar que podría considerarse local. Nací y crecí en Extremadura, en un pueblo pequeño donde la historia no solo se lee en los libros de las grandes bibliotecas universitarias, sino que se teje en los telares de las mujeres, se canta en las plazas durante las fiestas, se guarda en la memoria de la gente que con sus manos y su esfuerzo cotidiano ha construido y sigue construyendo nuestro país día a día. Vio un leve movimiento en la sala, algunas cabezas que se giraban, cuchicheos apenas audibles. El Amrani seguía impasible, pero sus ojos ya no mostraban aburrimiento, sino una tensión expectante. Mi abuela Carmen, a quien usted probablemente consideraría una mujer sin rigor cosmopolita, continuó Clara, una leve ironía tiñendo su voz, apenas sabía leer y escribir. Pero era una enciclopedia viva de sabiduría popular, de romances, de remedios naturales, de historias que explicaban el mundo de una forma que ningún tratado de filosofía podría igualar en su contexto. Mi abuelo Mateo, con sus manos encallecidas de trabajar la madera, creaba belleza y utilidad donde otros solo veían un tronco informe. Ellos, y tantos como ellos, son parte de esa urdimbre invisible que sostiene nuestra cultura, aunque a menudo no figuren en los grandes relatos académicos. El silencio en la sala era ahora absoluto, pero no era el silencio tenso de antes. Era un silencio atento, casi reverente. Clara sintió que las palabras fluían con una naturalidad que la sorprendió a ella misma. Ya no era la estudiante nerviosa, sino la nieta de Carmen y Mateo, la hija de maestros rurales, la defensora de un legado. Ese afecto por lo que usted llama manifestaciones folclóricas, profesor, prosiguió, su voz ahora clara y llena de una convicción serena, no es para mí, ni para mi trabajo, una venda que impida la crítica o el análisis riguroso. Al contrario, son unas lentes que permiten ver la profundidad, la resiliencia, la creatividad y la complejidad que a menudo se ignora desde perspectivas que se autodenominan más distantes o universales. Dirigió una mirada directa a El Amrani, sin desafío, pero con firmeza. Creo firmemente, profesor, que el verdadero rigor académico, la verdadera búsqueda del conocimiento, no consiste en despreciar estas fuentes, en considerarlas menores o meramente sentimentales, sino en integrarlas, en escucharlas con respeto, en entender cómo lo universal late con fuerza en lo particular. Muchos de los grandes artistas y pensadores que todos admiramos y que usted mismo ha estudiado con tanta brillantez, supieron escuchar esas voces menores, beber de esas tradiciones populares para crear obras inmortales que trascendieron su tiempo y su espacio. Podía sentir la emoción vibrando en sus propias palabras, pero era una emoción controlada, canalizada. Mi intención con esta investigación, y con mi trabajo en general, no es quedarme en un localismo estéril, como usted parece sugerir. Es precisamente tender puentes, demostrar cómo esas raíces profundas, esas historias pequeñas, esas sensibilidades populares, no solo nutren y explican corrientes más amplias de nuestra identidad y nuestra cultura, sino que también nos ofrecen claves para entender la condición humana de una forma más completa, quizás más humana. Porque esa sensibilidad, lejos de ser un obstáculo para el intelecto, es una forma de conocimiento esencial, una forma de humanidad que en última instancia nos conecta a todos, más allá de orígenes o credenciales. Cuando terminó de hablar, el silencio persistió un instante más, denso, cargado. Todas las miradas estaban fijas en ella, luego se desviaron hacia el profesor El Amrani. Su rostro, habitualmente una máscara de controlada erudición, mostraba ahora una fisura. ¿Era sorpresa? ¿Incomodidad? ¿Quizás una sombra de algo parecido a la vergüenza? Un tic casi imperceptible crispó su mandíbula. Sofía, en la primera fila, tenía los ojos brillantes de lágrimas contenidas, pero una enorme sonrisa de orgullo iluminaba su rostro.
Un estudiante joven, sentado cerca, asintió con la cabeza vigorosamente, casi con vehemencia. Y entonces de un rincón de la sala surgió un aplauso. Tímido al principio, casi una vacilación. Luego otro, y otro más. En cuestión de segundos, la mayoría de la sala estaba aplaudiendo. No era el aplauso formal y breve de antes. Era un aplauso cálido, sostenido, un reconocimiento que iba más allá de la cortesía académica. Era un aplauso para Clara, para la verdad y la dignidad de sus palabras. Clara sintió como un enorme peso se desprendía de sus hombros. Respiró profundamente, el aire entrando en sus pulmones como si fuera la primera vez. Había hablado, y la habían escuchado. El profesor El Amrani, visiblemente descolocado por primera vez en toda la jornada, golpeó la mesa suavemente con un pequeño mazo de madera que hasta entonces había permanecido inerte. Carraspeó, intentando recuperar la compostura y el control de la situación. Bien, su voz un poco más ronca de lo habitual. Agradecemos a la señorita Vega su apasionada defensa. Una intervención sin duda estimulante. Con esto damos por concluida esta mesa de ponencias. Muchas gracias a todos por su asistencia. Sus palabras sonaron apresuradas, casi una huida. No hubo más comentarios, ni oportunidad para más preguntas. La sesión había terminado de forma abrupta. Mientras la gente comenzaba a levantarse y a dispersarse, comentando en voz baja lo sucedido, varios colegas, algunos que apenas conocía de vista, se acercaron a Clara. Un profesor mayor de barba blanca y mirada amable le estrechó la mano con calidez. Enhorabuena, señorita Vega. Ha sido usted muy valiente y muy elocuente. Hacía tiempo que no escuchaba algo tan auténtico en un congreso. Una joven investigadora, quizás una doctoranda como ella, le sonrió con complicidad. Increíble, tía. ¡Qué repaso le has dado! Sofía fue la primera en llegar a su lado, abrazándola con fuerza. Clara, has estado maravillosa. Estoy tan orgullosa de ti. Tenías que verle la cara al catedrático estrella. Clara rió, una risa nerviosa pero liberadora. Se sentía agotada, como si hubiera corrido una maratón, pero también extrañamente serena, con una nueva fortaleza instalada en algún lugar profundo de su ser. Esa tarde Clara paseó sin rumbo fijo por el Parque del Retiro. El sol de otoño, tibio y dorado, se filtraba entre las hojas de los árboles, creando juegos de luces y sombras sobre los senderos. Necesitaba aire, espacio, procesar todo lo que había ocurrido. Las palabras de ánimo de sus colegas, la sonrisa de Sofía, incluso la expresión desconcertada de El Amrani, todo se arremolinaba en su cabeza. Recibió un mensaje de Sofía. «Brindaremos por esto esta noche. Te lo mereces todo. Avisa cuando estés libre». Sonrió. La amistad, ese otro anclaje vital. Más tarde, ya en la tranquilidad de su pequeño apartamento alquilado cerca de Lavapiés, mientras preparaba una infusión, revisó su correo electrónico casi por inercia. Había un mensaje nuevo. El remitente la hizo contener la respiración. Karim El Amrani. Con manos temblorosas abrió el correo. Era escueto, casi telegráfico. «Estimada señorita Vega, su intervención de esta mañana ha suscitado en mí una considerable reflexión. Me gustaría, si su tiempo y disposición lo permiten, conversar con usted más detenidamente sobre algunos de los puntos que planteó, quizás en un contexto menos formal. Atentamente, K. El Amrani, profesor de Historia del Arte, director de la Fundación Cultural Ars Mundi». Clara releyó el mensaje varias veces, incrédula. No era una disculpa explícita, ni mucho menos, pero era un reconocimiento, era una puerta entreabierta, una invitación al diálogo que, unas horas antes, le habría parecido inconcebible. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. No sabía si aquello cambiaría algo fundamentalmente en él, si sus arraigadas convicciones elitistas se tambalearían realmente. Probablemente no de la noche a la mañana, pero sentía